Ok, bendiciones, bendiciones. Entonces, gracias por acompañarnos a la clase uno del curso La Biblia y los demonios. Esta sería la materia eh, de esta pequeña clase. Un momentito para... Ok, ujú, ok. Entonces, eh, bueno, esta es la portada. La portada va a estar en cada una de las clases. Nuestras clases tienen un código, ¿ok? Están divididas en formación, crecimiento, doctrina. Eh, AS significa aulas ojos. Voy a ponerlo aquí horizontal para que lo vean bien. ¿Ok? Aquí hay un código. ¿Ok? Vamos a ver, no sé si lo ven. Voy a ponerlo aquí arriba entonces. Este código que dice AS03-C es un código que acompaña cada uno de nuestros cursos. AS significa aulas ojos, 03 es el número de curso. Y el último le dice C si es de crecimiento, si es de formación o es de doctrina. Ese es el código que tenemos del currículum de materias que estamos dando. ¿Ok? Entonces, eh, ahí viene el contacto. Si usted ocupa contactarnos, nuestro correo ministerial y número de teléfono ministerial, ¿verdad? Ahí habla un poquito de nosotros, si usted desea saber quiénes somos, ¿verdad? Y luego viene una introducción. Esa introducción es importante para mí. Eh, en una palabra, en una cita bíblica podría resumir lo que pretende este curso, y es con Juan 8:32. Para mí este versículo es demasiado importante, ¿ok? Es demasiado importante y dice así en la Nueva Traducción Viviente: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ese es un texto tan sencillo, pero tan importante realmente, ¿verdad? Es demasiado importante porque realmente eso fue lo que el Señor Jesús vino a hacer. Él vino a darnos libertad. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y, y por eso es que para mí es tan importante, porque justamente Satanás va a buscar hacer lo contrario a lo que Cristo nos vino a dar. Si el Señor Jesús nos da libertad por medio de su verdad, Satanás nos va a dar esclavitud por medio de mentiras. Recuerde que él es antagónico y siempre utiliza los principios del Señor, los tergiversa, los transgrede, los invierte para darnos todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Y esto es lo que pretende este curso, ¿verdad? Darnos libertad. Y la libertad es algo que va progresivo en nuestras vidas y va dándose según nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Nosotros nacemos de nuevo, en ese momento ya somos de Jesús, pero tenemos que ir creciendo en la gracia. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, que nosotros como niños tenemos que crecer por medio de la leche, que es la palabra. Compara la palabra con la leche, así como un niño, todas las madres, padres aquí lo entienden. Y nosotros mismos un día fuimos bebés, fuimos creciendo y en los primeros meses era fundamental la leche, ¿verdad? Asimismo, la palabra nos hace crecer. A medida que crecemos y vamos madurando, vamos aprendiendo sobre nuestra posición, vamos aprendiendo sobre nuestros privilegios y derechos en Cristo Jesús. Y así es como vamos eh, eh, siendo libres, la libertad va siendo progresiva a medida que vamos conociendo la verdad. Todo en la humanidad, a mi parecer, se trata de esclavitud y de libertad, pero la clase de libertad que Dios da es la que vamos a ver. La humanidad está bajo la esclavitud del pecado y del diablo. Como dice este texto, Efesios 2, del 1 al 2, Nueva Traducción Viviente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Este texto es demasiado
claro, demasiado revelador, y nos dice en 2 versículos toda la operación del diablo en este mundo sobre las personas, ¿verdad? Y esa es la condición tristemente de la humanidad. Justamente la humanidad está esclava, es esclava del pecado, y por esto vive haciendo la voluntad del diablo, y lo vemos en 2 de Timoteo 2:26, la parte B, pues él, quien, el diablo, los ha tenido cautivos, vea, la gente es cautiva para que hagan lo que él quiere. Más claro no lo podemos ver en ninguna parte. Él, diciendo del diablo, ha tenido cautivo a la gente, ¿ok? Para que hagan lo que él quiere. Satanás de forma muy sutil le ha hecho creer a la gente que esta es la forma normal de vida. Y aún peor, les ha hecho creer que cada persona es libre. Ok, entonces dice, Satanás les ha hecho creer a cada persona que es libre. Es libre. Ellos creen que hacen lo que quieren. Pero vea que 2 de Timoteo y Efesios nos está diciendo que no es así. La gente no hace lo que quiere. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tienen libertad. Aunque hay un cierto placer en lo que hacen, ellos son esclavos. ¿Y cómo sabemos? Bueno, que alguien que es adicto a la pornografía la deje. Y van a ver que después de unos meses o unos días vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque son esclavos. Que alguien que es adúltero intente dejar de ser adúltero, no puede. Lo intenta y no puede. Que alguien que está adicto a la droga, que está en cualquiera de los pecados que la Biblia menciona, usted verá que las personas no pueden dejar de hacerlo. Lo intentan, buscan métodos, pero luego vuelven a lo mismo porque hay una esclavitud al pecado y es lo que la Biblia enseña. Y por ende, lo vamos a ir viendo en el camino, la persona que practica el pecado le da lugar al diablo. Y entonces luego se vuelve esclava de el diablo y es lo que la Biblia nos está enseñando. Satanás les ha hecho creer a las personas que son libres y que hacen lo que les place, pero esto es falso. El diablo oculto en las tinieblas manipula a las personas para que hagan su voluntad. Son sus esclavos. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos libertad. 1 Juan 3:8, la parte B. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, por medio de este curso, deseamos que usted sepa la libertad que hay en Cristo Jesús y que está disponible para usted. Usted va a descubrir las maneras en las que el enemigo de nuestras almas opera en su vida y cómo puede ser libre de toda forma de esclavitud que le impide vivir en la plenitud de Jesucristo, la que Él desea para usted. Prepárese para vivir en una libertad gloriosa en el nombre de Jesús. ¿Ok? Nuestras metas y objetivos. Deseamos que al finalizar este curso tenemos como meta que comprendamos y vivamos en la libertad que Jesucristo ganó en la cruz. Que podamos discernir las maneras de operar del enemigo y aplicar en nuestras vidas y ministerios los conocimientos aprendidos. ¿Cuáles son los objetivos? Saber cuál es nuestra fuente de autoridad. Y eso lo vamos a dedicarle hoy. Entender que no necesita de una persona especial para que le ministre libertad, ya que esto lo puede hacer todo hijo de Dios. Y si ya imprimió esto, marque eso. Todo hijo de Dios tiene acceso a la autoridad en Cristo Jesús para impedirle que el diablo siga operando. Esto no es de algunos superungidos, no es de alguna gente especial, esto es de todo hijo de Dios. Ese es el principal requisito. Superar todo temor al diablo, al conocer que él es un enemigo derrotado. Una de las cosas que el enemigo ha hecho 2 cosas muy bien. Una es ocultarse del mundo y hacerle creer al mundo que él no existe. Y por otro extremo, tenemos a los que saben que existe y le tienen miedo a los demonios, le tienen miedo más al diablo que a Dios. Y la Biblia dice, a quien tienen que temer es a Dios, quien tiene poder de quitarles la vida y de enviarlos al infierno.
Satanás, escúcheme bien, usted no va a encontrar en la Biblia un versículo que diga que Satanás tiene poder de enviar a una persona al infierno. No, de hecho, el infierno fue creado para enviarlo a él al final del tiempo. La gente cree que Satanás vive en el infierno. La gente cree que Satanás es dueño del infierno. La gente cree que Satanás gobierna en el infierno. Discúlpeme, pero déjeme decirle que mi Dios gobierna los cielos y los infiernos. Aunque yo sé que esto le va a sonar difícil a usted, pero Él lo creó. Para Satanás y sus demonios, dijo Jesús. Satanás no gobierna ahí. Satanás no tiene poder de enviar a nadie al infierno. Lo que sí tiene poder Satanás es de engañar a alguien para que se quite la vida. Y esa persona, al quitarse la vida, va al infierno si no tiene a Cristo. Pero Satanás no es el que lo envía al infierno. Él no tiene ese poder. El poder lo tiene Dios. Y Jesús dijo, a él témale. Y tristemente tenemos a gente y aún cristianos que le tienen más miedo al diablo. Y eso es algo que en el nombre de Jesús, este curso pretende erradicar de todas las personas que están acá y que son parte de este curso, ¿sí? Y pues también que usted pueda llevar esto a las personas que están alrededor. Ojalá no sea solamente una, como lo pide el requisito de este curso. Ojalá sean muchas personas. Ojalá usted pueda reunirse con personas y compartirle lo que Dios le dé a usted aquí. Mi oración y la oración del grupo de intercesión es y va a ser que usted sea un instrumento para llevar libertad a esa persona que está cautiva ahí en su familia, que está cautivo ahí en su iglesia, que está cautivo ahí en su lugar donde usted vive, su hijo, su esposa, que usted sea un instrumento para quebrantar las obras del diablo y que esa persona pueda ser libre. Es nuestra oración en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo le pueda usar a usted dándole la herramienta y le abra los ojos para que usted vea que usted también puede y tiene esa autoridad. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. ¿Ok? Rápidamente entonces, para cumplir con el tiempo de hora y media, Fundamentos 1. Jesucristo nuestra autoridad. Este curso se llama La Biblia y los demonios, pero aunque he visto muchos libros y demás y casi todos comienzan, ¿verdad? Hablando de espíritus y todo eso, creí muy necesario empezar este curso enseñando que Cristo es el que tiene la autoridad y que Él es nuestra autoridad. Él tiene que tener la supremacía. Al final de cuentas, Él fue el quien derrotó a Satanás y a sus demonios. Vemos que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Ok? Voy a ir leyendo, si ustedes me siguen, voy a omitir las citas. Lo que estoy haciendo es leyendo, quizás haga pausas, pero usted me sigue, ¿ok? Para omitir las citas y ir corrido. Entonces, ahí está el documento y usted va a ver las citas ahí. Cuando Jesús viene del río Jordán lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Ahí es tentado, ¿ok? Ahí él está en un ayuno de 40 días. Es tentado por el diablo. Y luego de vencer la tentación en esos 40 días, en el desierto, dice la palabra, que Jesús vuelve en el poder del Espíritu. Es decir, el Espíritu desciende en el bautismo, el Espíritu lo mueve, ojo, el Espíritu lo mueve al desierto, ahí es tentado, cuando vence al diablo, ahí él vuelve en el poder del Espíritu. El Espíritu lo lleva y en el poder del Espíritu él sale del desierto. ¿Ok? Ahí él comienza su ministerio público, por supuesto, según nos enseñan las Escrituras. Esto es en cumplimiento de lo que había profetizado Isaías en el capítulo 61. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo cual se había cumplido en el Jordán cuando se bautizó, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahí tiene la cita. A partir de aquí, Jesús inicia su ministerio y asume la autoridad delegada por el Padre. Luego de vencer las tentaciones de Satanás, le vemos expulsando demonios y sanando enfermos en todo el desenlace de su ministerio a lo largo de los evangelios.
Luego él, como cabeza y autoridad espiritual, ok, en su tiempo en la tierra, llama a 12. Hago una pausa. Cuando usted estudie los evangelios, va a ver que es completamente normal y parte de la cotidianidad de Jesús dar el evangelio y echar fuera demonios. Dar el evangelio y sanar. Dar el evangelio y echar fuera demonios. El echar fuera demonios no fue algo que de cuando en cuando se veía. De hecho, era algo que lo acompañaba. Era algo que se veía con normalidad. Ajá. Y más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Ok. Entonces él llama a sus discípulos, llama a 12, ok, y les delega autoridad. Primero él la recibe del Padre y luego él la ejerce y luego él la delega, ok. Delega de su autoridad, ya que como cabeza que era, podía delegarla a aquellos que estaban bajo su resguardo. Esto es algo muy sencillo de entender, ok. Usted recuerda, José es levantado en Egipto. Faraón es la autoridad de todo el imperio y le delega autoridad a José y le da anillo y le da una posición y le dice a todo el mundo, ahora él es el segundo después de mí. La autoridad de Faraón, él tenía la potestad de delegarla y se la delegó, en este caso, a José. Lo mismo hizo Nabucodonosor en Babilonia. Todo el imperio era de él y de su autoridad delegó sobre Daniel. ¿Ok? Esto se ve humanamente en su trabajo. Usted asciende de puesto y se le delega una área de autoridad. Esto es algo muy normal que lo vemos en todos lados. ¿Ok? Un policía de tránsito, cuando es contratado por el gobierno, pasa los cursos y demás, se le da una investidura y se le delega autoridad del gobierno. Usted lo ve y usted se detiene cuando lo ve. ¿Por qué? Porque usted sabe que él está investido de autoridad y si usted no le hace caso, le va a ir feo. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Esto es algo que se ve por todas partes. Pues sucede que bíblicamente aquí lo vemos, pero de una forma más extensa. Jesús como dueño y Señor y Dios de todo y autoridad sobre todos los seres, él delega de su autoridad. En este caso, primero lo vemos en el capítulo 10 de Mateo y en Lucas 9. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad, dunamis y autoridad para expulsar a todo demonio y sanar todas las enfermedades. ¿Ok? Jesús les delega y dice para qué es esa autoridad. En ese momento ellos tienen ahora la autoridad de Cristo de expulsar fuera demonios y sanar enfermos. Pero como este curso está más dirigido a la parte de espíritus inmundos, ¿verdad? Lo enfocamos ahí. En el capítulo 10 de Lucas, les da autoridad ya no solo a 12, sino que lo hace con 70. Si lo lees en la Reina Valera 60, si lo lees en la Nueva Traducción Viviente, dice 72. ¿Ok? Dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y si leemos un poquito más abajo en el capítulo 10, dice lo siguiente. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, ahí está, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Entonces vemos que Jesús primero, él recibe autoridad del Padre, él la delega a 12 y luego la delega a 70. Vea cómo va expandiendo. Eso mientras él estuvo en su cuerpo aquí en la tierra. ¿Ok? Termina el versículo diciendo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Vemos a Jesús aquí siendo cabeza de autoridad y como cabeza delegó su autoridad a aquellos que él quiso, que en ese momento eran, por así decirlo, su cuerpo de trabajo. Luego de esto, después de resucitar, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Aquí la palabra autoridad o potestad en la Reina Valera 60 es la palabra griega exousia. ¿Qué significa? Significa la autoridad o el derecho de actuar. Significa habilidad, privilegio, capacidad, autoridad delegada, carente de restricciones, fuerza, capacidad. Jesús tenía la exousia para perdonar pecados, sanar enfermos y echar fuera demonios. Exousia es el derecho a usar dunamis. Dunamis es una palabra griega para poder. Jesús tenía o tiene la exousia, autoridad, y le da derecho a usar dunamis, poder. Jesús luego le dio a sus seguidores exousia para predicar, enseñar, sanar y liberar. Así que luego de la resurrección de Jesús, vemos cómo su autoridad, por así decirlo, en términos humanos, por supuesto, ahora se extendía a todos los cielos y la tierra, porque ya estaba carente de las restricciones del cuerpo físico. Ahora tenía un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, y su autoridad, dijo él, me es dada toda autoridad. ¿Ok? Y luego pasa algo maravilloso, luego de la resurrección de Jesús. Lo vemos en Efesios 1. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Ahí está hablando ya a la iglesia. ¿Ok? Pablo. Los que creemos en él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Marque esa parte. Después de que Dios hace a Cristo autoridad de todo, lo hace cabeza de la iglesia, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahora, el cuerpo de trabajo, por así decirlo, no son 12, no son 70, ahora son la iglesia, que está compuesta por los redimidos. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Efesios 4 nos dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Queda claro entonces que con la resurrección de Cristo, Dios lo hace cabeza de la iglesia y la iglesia ahora pasa a ser su cuerpo. Podemos ver cómo nuestro maravilloso Jesús, ahora resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre sobre toda autoridad. Y lo hermoso además es que fue puesto por Dios como cabeza de la iglesia, la cual compró con su sangre y es su cuerpo. En su vida terrenal dio autoridad a un pequeño grupo o cuerpo de trabajo, primero 12, luego 70 o 72. Ahora como Señor de todo y como cabeza de la iglesia, desde los cielos ha dado de esta autoridad a su iglesia. Efesios 2:6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Esa es la posición. Aunque nuestra condición actual es aquí, nuestra posición espiritual es con Cristo Jesús en las alturas, en autoridad, una autoridad delegada por él, una autoridad que podemos ejercer en su nombre. Juan 14:12 dice, les digo la verdad. Y si usted estudia el contexto de este versículo, si usted llevó el curso anterior, vas a ver bien el contexto. Este texto que voy a leer no se refiere a los apóstoles, se refiere a todo creyente. Dice así, les digo la verdad, todo el que crea en mí. Si usted estudia ese texto, no se limita a los apóstoles. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores porque yo voy al Padre. No se preocupe por las obras mayores. Primero preocúpese por hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Ok? Dejemos lo demás
porque hay gente que lo saca de contexto, ya eso lo habíamos hablado en el otro curso, pero no se preocupe por hacer obras mayores, haga las obras que él hizo. Y él dice que todo aquel que cree, dice, todo aquel que crea en mí, todo aquel que crea en mí. Ese es el requisito. Hay otro texto hermoso que usted conoce, que está en Marcos 16, versículo 17, que dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Este es un paralelo de Juan 14, 12. Expulsarán demonios en mi nombre. ¿Ven? Y hablarán nuevos idiomas. ¿Ven qué interesante que viene una lista de cosas y lo primero que dice es expulsarán demonios? A veces nos preocupamos mucho de las lenguas y claro, es una bendición. Pero ahí primeramente está encabezando expulsar demonios, como una manifestación de los que creen. Pero el versículo anterior dice, el que crea y sea bautizado será salvo. El que no cree no es salvo. Es decir, que el requisito para tener esta autoridad delegada es haber sido salvo por creer en Jesús. Una vez que usted cree en Jesús y es salvo, recibe el Espíritu Santo que le da la autoridad de Jesús para que se cumpla el versículo 17, que van a seguirlo a usted señales milagrosas, pero usted tiene que creer, porque ahí dice a los que creen. Una de las cosas de los cánceres más graves que hay en el pueblo cristiano es la incredulidad. Y más en la era moderna en la que estamos, en el cristianismo moderno, donde ahora nos hemos vuelto más intelectuales. Existe a lo largo, en el mundo de la cristiandad, dos vertientes grandes que hay, que son los cesacionistas y los no cesacionistas. Los cesacionistas son aquellos que son principalmente bautistas y algunos metodistas, pero principalmente bautistas, que ellos creen que ya cesó el obrar del Espíritu en milagros. ¿Ok? Entonces, para ellos esto no tiene aplicación. Y la otra vertiente, que somos pentecostales y otro tipo, y otras denominaciones fuertes, otros grupos, que somos no cesacionistas, que creemos que la operación del Espíritu en milagros no ha cesado. Entonces, como ya pudo ver y entender, la dirección de este curso es en la línea no cesacionista. ¿Sí? Si usted está en algún tipo de iglesia, de congregación, donde son cesacionistas, quizás va a tener luchas, ¿verdad? Y mi deseo no es contender con usted, ni mucho menos entrar en conflicto, ¿verdad? Porque no es eso. El Señor nos llamó a paz, no a contienda. Y quizás usted no esté de acuerdo, ¿verdad? Pero es porque usted es no cesacionista y le respeto eso, porque eso no va a dejar de que usted sea salvo, ¿verdad? Porque la salvación es por la fe en Cristo. Pero ahora voy a hacer de un lado a los cesacionistas para centrarnos en la línea de la que yo soy, que es no cesacionista, que yo creo que aún está en ejercicio la operación del Espíritu en milagros. Ahora, la mayoría de iglesias no cesacionistas, ahora solamente me voy a quedar aquí, tenemos un problema y es la incredulidad. Aunque decimos que pertenecemos a iglesias que creemos en el poder del Espíritu, somos muy incrédulos y por la incredulidad no vemos maravillas, no vemos señales, porque somos incrédulos y el Espíritu Santo no puede obrar donde hay incredulidad. Él no puede obrar. Y si usted lee los evangelios, donde había gente incrédula, Jesús no hacía milagros por la incredulidad de ellos, porque donde Él es deshonrado, Él no se manifiesta. Y ahí dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Marcos 16, 17. Juan 14, 12. Les digo la verdad, volviendo al documento. Todo el que crea en mí.
Anote Juan, anote Marcos 16, 17, porque ese no está en el documento. Solo está Juan 14, 12. Vean que es lo mismo. Dice, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. La fe es fundamental. La fe la necesitamos para ser salvos. Sí, porque sin fe en Cristo es imposible agradar a Dios y no podemos nacer de nuevo. Pero aún ya siendo salvos, siendo cristianos, no tenemos muchas veces la fe para ver maravillas. No tenemos la fe para los milagros. Y ese es algo que tenemos que arrepentirnos. Una de las cosas que Dios trató conmigo hace años, vean las ironías de la vida. Hoy estoy dando un curso que tiene que ver con liberación y yo no creía en la liberación. ¿Cómo le quedó el ojo? Y aquí me tiene Dios humillándome. Yo no creía en la liberación. Dios usaba mucho a mi esposa en la liberación y yo no creía en eso. Y yo la veía a ella, cómo Dios la usaba, y yo tenía luchas con eso, no me gustaba para nada. Y en un proceso de un ayuno largo que tuve, leyendo los evangelios, específicamente Mateo 17 y Mateo 21, el Señor me confrontó y me dijo, tú eres un incrédulo y tienes que arrepentirte. Y cuando el pasaje que el Señor usó fue aquel pasaje donde Él venía bajando el monte de la transfiguración, habían 9 discípulos abajo, Él venía con 3 y había un muchacho endemoniado que ellos no podían liberar. Y había un muchacho endemoniado que ellos no podían liberar. 9 de ellos, después de haber recibido autoridad y echar fuera demonios, no podían liberarlo. El padre viene y le dice, por favor, ayúdame, estoy desesperado. Mi hijo tiene convulsiones. Y el Señor lo que hizo fue regañar a los 9 y les dijo, no para. No para. ok, ahí silencié a alguien porque no estaba hablando, ok. Y una de las cosas que el Señor hizo primeramente fue reprenderlos y les dijo por su incredulidad. Su incredulidad. Y las cosas que el Señor reprendió de ellos fue su incredulidad. Ahí el Señor me mete en un estudio y empiezo yo a estudiar ese pasaje, que hay un paralelo, y luego me voy a Mateo 21, que también habla de algo parecido. Y a partir de ahí que mi incredulidad, estoy hablando de un cristiano de muchos años y de que el Señor me ha usado en muchas cosas y demás, pero el Señor me hizo ver que yo era incrédulo en esta área. Por eso no podía ver la manifestación del Espíritu Santo en esta área, porque yo era incrédulo. Después de que me arrepiento y testifico que lo hice con lágrimas, porque cuando yo estudio la palabra incredulidad y profundizo en el significado de ella, me doy cuenta que un incrédulo es alguien que es un árbitro, que le dice al Señor qué puede y qué no puede hacer. Me dio tanto dolor saber que yo arbitraba a Dios, que yo era un juez, que ese significado también de los significados que encierran la palabra, es árbitro, es juez, alguien que la hace de juez y que define qué se hace y qué no se hace. Mis estimados, esa era la actitud de los fariseos y por eso el Señor aborrecía tanto la actitud de los fariseos y ahí yo me sentí como un fariseo. En lágrimas me arrepentí, le pedí perdón al Señor, hubo un quebranto muy fuerte y a partir de ahí empezó a fluir la operación del Espíritu Santo de la liberación cuando empecé a ministrar. Pero fue así, fue algo instantáneo. En el siguiente servicio que estaba haciendo, ya la gente se empezaba a liberar porque él ya vio que yo lo empecé a honrar. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que nuestra incredulidad priva a la gente de tener la plenitud que Dios quiere darles. Porque hay mucha gente que es esclava del diablo y Dios te puede usar a ti para echar fuera un espíritu inmundo, ya sea que esté dentro de la persona poseyéndola o que la esté oprimiendo. El hecho es que hay una operación demoníaca y Dios te puede usar a ti para que esa persona sea libre y tenga plenitud. Y muchas veces no somos vasos completamente preparados, no porque haya algún pecado de inmoralidad, sino porque hay incredulidad. Y vea que tanto Marcos 16 como Juan 14 dice a los que creen.
a los que creen. O sea, la fe es algo fundamental. Fe, primeramente, repito, para ser salvo, porque si no somos salvos, venimos a ser aquí como los hijos de Sebas, de Efesios, de Hechos 19, ¿verdad? En el nombre de Jesús que predica Pablo, salgan fuera. ¿Y qué le dice los demonios? Yo sé quién es Jesús, por supuesto. Y a Pablo lo conozco, está en nuestra lista. Pero ustedes, ¿qué? ¿Quiénes son? Va jalando, les dice. Se le echaron encima, lo desnudaron, lo sopapearon y se fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera eran cristianos. Requisito número 1, ser nacido de nuevo, porque es el Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante, es el Espíritu en nosotros el que nos da esa autoridad. Ser nacido de nuevo, el Espíritu Santo no habita en alguien que no es nacido de nuevo. Número 1, y número 2, tener fe, creer de que el Señor lo hace todavía hoy. ¿Ok? Entonces, ahí me detuve un poquito porque es algo importante. Usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y por esto formamos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la autoridad de Cristo es de nosotros también. Esto es fundamental que usted lo crea para todo el resto de la clase y pues para su vida misma. Por la fe en Cristo Jesús, el Señor va a empezar a hacer muchas cosas gloriosas en su vida. Y ahí tengo un testimonio para más adelante acerca de algo que el Señor hizo conmigo cuando tenía como 5 años ya de ser un cristiano nacido de nuevo. Y va a ver qué interesante las cosas que el Señor hace en nosotros cuando creemos. Y ahí viene destacado un rotulito que dice una pregunta. ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Esa es la pregunta con la que quiero dejarte hoy. ¿Sí? Porque la libertad de la opresión demoníaca es algo hermoso, es algo glorioso. Yo soy un testigo de eso. Pero lo más glorioso que podemos tener antes de esa libertad es la salvación. Si usted no es salvo, puede pasarle como a algunos personajes ahí en la Biblia, ¿verdad? Que al final pueden tener ciertas cosillas ahí, pueden alcanzar otras cosas, pero al final el Señor te puede decir, nunca te conocí. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque también lo más importante es que hoy usted recapacite y analice si usted es nacido de nuevo. Por eso dejé ese gran rótulo al final, porque aunque esto tiene que ver con autoridad y demonios, si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. ¿Sí? Entonces recapacite en eso. Y si usted no se ha entregado a Jesús, hoy el Señor te está llamando y lo más glorioso que puedes hacer es entregar tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y decirle al Señor, Señor, sálvame. Señor, te necesito. Señor, dame el regalo de la vida eterna. Quiero que seas mi Señor, mi dueño. Ya yo no quiero ser más esclavo de Satanás. Como leímos ahí, la Biblia dice que los que están sin Cristo están dominados por el diablo haciendo la voluntad de él. Y dígale al Señor, Señor, ya yo no quiero hacer la voluntad de Satanás, quiero hacer tu voluntad. Por favor, sálvame. Y a partir de ahí, si se lo pides de todo corazón, va a suceder el mayor milagro, que es que vas a nacer de nuevo. El Espíritu Santo va a venir a vivir en ti. Y entonces vas a tener la autoridad también para recibir esto tan hermoso que el Señor nos da, que es el poder a tener autoridad sobre espíritus inmundos para libertad nuestra y de otras personas. ¿Ok? Resumen, podemos ver entonces que Cristo, el Hijo de Dios y ungido, Él es el ungido. Nosotros somos ungidos, pero Él es el ungido. ¿Ok? Él es el ungido, el importante. Él es quien tiene autoridad sobre los demonios, ya que los derrotó en la cruz. Y Él es Él quien nos da la autoridad sobre los demonios. Resumen, otro, número 2.
Por la fe en Cristo tenemos su autoridad por medio de su Espíritu. Si somos hijos y caminamos en santidad. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero la santidad es una marca de alguien que ha nacido de nuevo y es fundamental también para la vida cristiana. Y ahí viene un ejercicio que van a encontrar al final de todas las clases. Eso no me lo tienen que enviar, ese no es el quiz, eso es lo que aprendí. Eso es para que usted haga un repaso de la clase. Ahí vienen 2 preguntitas, a veces vienen 3, a veces tienen 4. Si usted imprime el documento, tenemos a personas de otros cursos que imprimen todo y hacen un solo documento y van llenándolo. Bueno, si usted lo hace así, hágalo. Si usted es más digital, entonces yo le recomiendo que tenga un cuadernito aparte y vaya apuntando cosas que vamos dando de más aquí y esto es lo que aprendí. O tenga un documento de Word para cada clase y va haciendo anotaciones y es todavía usted más tecnológico. Esto es para su repaso. Eso no me lo tiene que enviar. ¿Ok? Entonces, ahorita un ratito ya voy a subir la prueba 1. Es así, tiene que llenarla. Y pues de esa manera ya hace la evaluación de hoy. Ok, esta es la clase número 1. Deseo que el Señor haya bendecido su vida. Nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8. Esto va a estar muy bueno. Dios va a hacer cosas hermosas y sé que el Señor va a bendecir mucho su vida en el nombre de Jesús.